Shalom. Detente exactamente donde estás, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que comprendes el dinero, la abundancia y tu propia capacidad de prosperar. Existe un secreto espiritual tan antiguo como la Torá misma, tan poderoso que transformó la vida de una mujer que apenas ganaba $800 al mes en un empleo que la consumía, que vivía endeudada, agotada, sin esperanza, repitiendo todos los días las mismas frases de escasez que heredó de su madre y de su abuela. 3 palabras en hebreo, solo 3. Y su realidad económica cambió de manera tan radical que hoy, años después, esa mujer maneja ingresos que superan los $150,000 anuales. No fue magia, no fue suerte, fue la comprensión profunda de un principio espiritual que la mayoría de las personas ignora por completo, un principio que los sabios de Israel enseñaron durante milenios y que tú, ahora mismo, estás a punto de descubrir. Pero debo advertirte algo. Si te vas antes de que termine este mensaje, si lo detienes en la mitad porque te incomoda o porque crees que ya sabes lo que voy a decir, perderás la oportunidad de entender por qué tu economía sigue estancada, por qué trabajas tanto y nunca te alcanza, por qué parece que el dinero se escapa de tus manos como agua entre los dedos, porque la verdad que voy a compartir contigo no es cómoda, no es fácil de aceptar, pero es absolutamente necesaria. Quédate hasta el final. Tu futuro financiero depende de ello. Shalom. Soy el rabino Saúl, y durante años he caminado junto a personas como tú, hombres y mujeres que trabajan sin descanso, que se levantan antes del amanecer y se acuestan cuando ya todos duermen, que dan todo de sí en sus empleos, en sus negocios, en sus familias, y aún así viven con el alma aplastada por la presión del dinero que no alcanza, las deudas que crecen, los gastos que nunca terminan, la sensación constante de estar al borde del colapso. Y lo que he descubierto, lo que he visto una y otra vez en las vidas de quienes han venido a mí buscando respuestas, es que el problema no está en cuánto ganas, no está en la economía de tu país, no está en tu educación ni en tus habilidades. El problema está en algo mucho más profundo, algo que vive dentro de ti, en las palabras que repites en silencio, en las creencias que heredaste sin cuestionarlas, en los patrones de pensamiento que se grabaron en tu mente desde que eras niño y que hoy, sin que te des cuenta, están determinando cada decisión financiera que tomas. ¿Por qué tantas personas buenas, trabajadoras, honestas, viven atrapadas en la escasez? ¿Por qué quienes más sacrifican su tiempo, su salud, su paz, son precisamente quienes menos prosperan? ¿Por qué hay gente que trabaja 60 horas a la semana y apenas puede pagar la renta, mientras otros parecen fluir con el dinero sin esfuerzo aparente? La respuesta no está en la suerte, no está en el destino. Está en algo que los sabios judíos conocían desde hace miles de años y que la Torá enseña con una claridad absoluta. Tus palabras crean tu realidad económica. No es una metáfora, no es poesía espiritual, es un principio de poder tangible, verificable, que funciona con una precisión que asusta cuando finalmente lo comprendes. Y ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está resonando en tu interior, si algo dentro de ti siente que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, presiona el botón de suscripción. No por mí, hazlo por ti, porque este canal es un espacio donde vamos a seguir explorando estas verdades espirituales que transforman economías reales. Y necesito que estés aquí, que formes parte de esta comunidad de personas
que están decididas a salir de la escasez y entrar en la abundancia con dignidad, con propósito, con paz interior. Y en los comentarios, escribe brevemente cuál es tu mayor desafío económico en este momento. ¿Es la deuda? ¿Es el salario que no alcanza? ¿Es un negocio que no despega? ¿Es la incapacidad de ahorrar? Escríbelo, porque cuando pones en palabras tu realidad económica, cuando la reconoces sin vergüenza, estás dando el primer paso hacia la transformación. Ahora déjame contarte la historia que cambiará tu perspectiva para siempre. Su nombre era Esther, no su nombre real, pero así la llamaremos para proteger su privacidad. Esther tenía 34 años y trabajaba como asistente administrativa en una oficina pequeña en una ciudad de tamaño medio. Su salario mensual era de $800. 800. En un mundo donde la renta de un apartamento modesto cuesta fácilmente 500, donde los alimentos para una persona sola pueden consumir otros 200, donde los servicios básicos, el transporte, los gastos médicos imprevistos devoran cualquier resto que quede. Esther vivía, como millones de personas, en un estado de supervivencia económica permanente. Cada mes era una carrera contra el calendario. Cada gasto inesperado, una crisis. Cada préstamo que pedía para cubrir un nuevo hueco que se abría más adelante. Pero lo peor no era la falta de dinero. Lo peor era lo que el dinero, o la falta de él, había hecho con su espíritu. Esther se levantaba todas las mañanas con una sensación de peso en el pecho, una opresión que no la dejaba respirar profundo. Se miraba al espejo y lo único que veía era fracaso. No sirvo para el dinero, se decía. Nunca voy a salir de esto. El dinero no es para gente como yo. Esas frases las repetía todos los días, en voz baja, en su mente, como un mantra de autodestrucción, y cada vez que las decía, sin saberlo, estaba sellando su destino económico. Esther llegó a mí un día después de que una amiga le insistiera durante semanas. «Tienes que hablar con el rabino», le decía. «Él entiende estas cosas de una manera diferente». Esther no quería venir. Sentía vergüenza. ¿Qué le iba a decir a un rabino sobre sus problemas de dinero? ¿Qué podía hacer un hombre espiritual por su cuenta bancaria vacía? Pero llegó. Entró a mi oficina con los hombros caídos, la mirada en el piso, las manos entrelazadas sobre el regazo como quien espera un juicio. Y cuando le pregunté qué la traía hasta aquí, sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera pronunciar una palabra. «Estoy cansada», me dijo. «Estoy cansada de trabajar tanto y no tener nada. Estoy cansada de sentir que el dinero me odia. Estoy cansada de pedirle prestado a mi hermana cada 2 meses. Estoy cansada de sentir que soy una fracasada». Y entonces, después de un largo silencio, agregó algo que me partió el corazón. «Creo que nací para ser pobre. Mi mamá siempre fue pobre. Mi abuela también. Es como si fuera mi destino». Escuché cada palabra. Sentí el peso de su dolor. Y cuando terminó de hablar, le dije algo que la hizo mirarme con una mezcla de confusión y esperanza. «Esther, no naciste para ser pobre, pero naciste en un hogar donde te enseñaron el lenguaje de la pobreza. Y ese lenguaje es lo que está creando tu realidad económica ahora mismo». ¿Te das cuenta de lo que acabo de decir? El lenguaje de la pobreza. Porque existe. Esther lo hablaba con fluidez, igual que lo hablan millones de personas en este momento. Es un idioma que se aprende en la infancia, que se absorbe del entorno, que se graba en el inconsciente a través de frases aparentemente inocentes que tus padres repetían, que tus abuelos creían,
que tu comunidad validaba. El dinero no crece en los árboles. Los ricos son corruptos. Hay que trabajar duro para ganar poco. No somos gente de dinero. Dios quiere que seamos humildes, y la humildad es pobreza. Cada una de esas frases es una maldición económica disfrazada de sabiduría popular. Y lo que la mayoría de las personas no entiende es que las palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. Las palabras son decretos. Las palabras son instrucciones que le das a tu mente, a tu cuerpo, al universo mismo, sobre cómo debe organizarse tu realidad. La Torá no comienza con una acción, comienza con una palabra, Vayomer Elohim, dice el Génesis. Y Dios dijo, no, y Dios pensó, no, y Dios sintió, y Dios dijo. Y con esa palabra la creación entera se manifestó. La luz apareció porque fue nombrada. Los cielos se separaron de la tierra porque fueron declarados. Todo lo que existe comenzó con una palabra. Tú eres creado a imagen y semejanza de esa fuerza creadora, lo que significa que tus palabras también tienen poder creativo. Cada vez que dices, no tengo dinero, estás creando esa realidad. Cada vez que dices, nunca voy a salir de las deudas, estás construyendo esa prisión. Cada vez que dices, el dinero no es para mí, estás cerrando las puertas de la abundancia con tus propias manos. Le expliqué esto a Esther, y al principio, como muchos, se resistió. Pero es que es verdad. Rabino, me dijo, no tengo dinero. Es un hecho. ¿Cómo voy a decir que tengo dinero si mi cuenta está en cero? Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierden, porque confunden la observación de la realidad presente con la creación de la realidad futura. Sí, es cierto que hoy no tienes dinero, pero si declaras esa verdad presente como una verdad permanente, si la repites una y otra vez como un veredicto inapelable, entonces garantizas que mañana tampoco tendrás dinero, porque tus palabras no solo describen tu realidad, tus palabras la construyen. Entonces le enseñé a Esther algo que los sabios judíos conocen desde siempre. Le enseñé sobre el poder de los decretos en hebreo. Le expliqué que el hebreo no es solo un idioma, es un código espiritual. Cada letra, cada palabra, cada combinación de sonidos lleva una frecuencia energética específica que impacta directamente en la realidad material. Y le revelé 3 palabras, solo 3. 3 palabras en hebreo que, cuando se pronuncian con intención, con fe, con la certeza de que ya son verdad en el plano espiritual antes de manifestarse en el plano físico, tienen el poder de reorganizar completamente tu economía. Las 3 palabras son estas: Ani Rotze Shefa. Y ahora voy a explicarte qué significan y por qué cambiaron la vida de Esther de una manera tan radical que todavía, años después, ella misma no puede creerlo. Ani significa yo, no el yo pequeño, el yo limitado, el yo que se identifica con su cuenta bancaria vacía. Ani es el yo esencial, el yo eterno, el yo que existe más allá de las circunstancias temporales. Es el yo creado a imagen divina, el yo que tiene acceso al poder creador del universo. Rotze significa deseo o quiero, pero no es el deseo superficial, el antojo pasajero. Rotze viene de la raíz hebrea que implica voluntad, intención, dirección consciente de la energía vital. Es el deseo que nace del alma, no del ego. Es el querer que está alineado con tu propósito divino. Shefa significa abundancia, pero tampoco es la abundancia entendida como acumulación material sin sentido. Shefa es el flujo, es la corriente divina de provisión que fluye desde la fuente infinita hacia la creación. Shefa es lo que el universo está diseñado para dar. Es el estado natural de la existencia cuando no hay bloqueos, cuando no hay resistencia,
cuando el canal está abierto y limpio. Entonces, cuando dices Ani Rotse Shefa, estás declarando: yo, desde mi esencia divina, dirijo mi voluntad hacia el flujo de abundancia que ya existe y que ahora abro conscientemente en mi vida. No estás pidiendo, no estás rogando, no estás mendigando a un Dios castigador que decide quién merece y quién no. Estás declarando, estás alineando tu frecuencia con la frecuencia de la provisión divina. Estás abriendo un canal que siempre estuvo disponible, pero que tú habías cerrado con tus palabras de escasez, con tus creencias de indignidad, con tus decretos de limitación. Le pedí a Esther que repitiera estas 3 palabras todos los días, 3 veces por la mañana, apenas se despertara, antes de revisar su teléfono, antes de pensar en las deudas, antes de que el miedo la invadiera, 3 veces por la noche, antes de dormir, dejando que fueran las últimas palabras que su mente consciente procesara antes de entrar en el estado receptivo del sueño. Y le pedí que cada vez que dijera estas palabras, sintiera la verdad de ellas. No que pretendiera creerlas, no que fingiera estar convencida, sino que se conectara, aunque fuera por un instante, con la certeza de que en el plano espiritual esta abundancia ya existía, ya estaba fluyendo, ya era suya. Pero Rabino, me dijo, ¿y mis deudas? ¿Y mi salario? ¿No tengo que hacer algo más concreto? Y yo le respondí: Esther, vas a hacer muchas cosas concretas, pero nada de lo que hagas en el plano físico funcionará si antes no cambias tu frecuencia espiritual. Porque si intentas construir riqueza desde una mentalidad de pobreza, es como plantar semillas en tierra envenenada. Pueden ser las mejores semillas del mundo, pero nunca crecerán. Primero limpiamos la tierra. Primero cambiamos las palabras. Primero abrimos el canal espiritual. Y después la acción física se vuelve 1000 veces más efectiva. Esther aceptó. Con dudas, con escepticismo, con esa mezcla de desesperación y esperanza que caracteriza a quien ya lo probó todo y no tiene nada que perder, comenzó a repetir las 3 palabras. Ani Rotse Shefa, todas las mañanas, todas las noches. Y algo empezó a cambiar. No de inmediato, no de manera mágica, pero empezó a cambiar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces al día pronuncias palabras de escasez? ¿Cuántas veces dices, aunque sea en tu mente, no puedo, no tengo, es imposible, nunca voy a, ojalá pero, me gustaría pero? Si eres como la mayoría de las personas, pronuncias esas frases decenas de veces al día. Son automáticas, son inconscientes, son el lenguaje predeterminado de tu mente. Y cada vez que las dices, estás emitiendo una orden creativa que el universo cumple con precisión absoluta. No puedo. Muy bien, decretas que no puedes, y el universo organiza las circunstancias para que efectivamente no puedas. No tengo. Perfecto. Decretas que no tienes, y el universo mantiene el flujo cerrado para que sigas sin tener. No es castigo, no es mala suerte, es ley espiritual, es física cuántica vestida con terminología antigua. Tus palabras programan tu realidad. Esther comenzó a darse cuenta de esto. En su trabajo, en sus conversaciones, en sus pensamientos, empezó a detectar cada vez que pronunciaba una frase de limitación, y cada vez que lo hacía, se detenía, respiraba y corregía. No tengo dinero. Se convertía en estoy abriendo mi canal de abundancia. Nunca voy a salir de esto. Se transformaba en estoy en proceso de liberación financiera. No era autoengaño, era reprogramación consciente. Era devolverle a su mente el lenguaje de la posibilidad.
Y después de 2 semanas de practicar este nuevo lenguaje, sucedió algo inesperado. El jefe de Esther, un hombre que en 5 años nunca le había ofrecido un aumento, la llamó a su oficina. Esther entró con el corazón acelerado, temiendo lo peor, preguntándose si iban a despedirla. Pero no. El jefe le dijo que habían estado revisando las cargas de trabajo y que se habían dado cuenta de que Esther llevaba meses haciendo funciones que correspondían a un puesto superior. Le ofrecieron un aumento, no gigante, no millonario, pero su salario pasó de $800 a 1,100, un aumento de $300 al mes. Para Esther, que vivía contando centavos, esos $300 fueron un milagro. Pero aquí está lo importante. ¿Fue solo coincidencia? ¿Fue suerte? ¿O fue que al cambiar su frecuencia interna, al empezar a decretar abundancia en lugar de escasez, Esther se volvió más visible, más valiosa, más capaz de recibir lo que siempre estuvo disponible, pero que ella, con sus palabras de indignidad, había estado rechazando? Yo creo firmemente en lo segundo. Y Esther también empezó a creerlo. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí, porque sé que algunos de ustedes están pensando, Rabino, esto suena bonito, pero yo no trabajo en una oficina donde pueda recibir un aumento. Yo soy autónomo, o tengo un negocio pequeño, o estoy desempleado, o mi situación es completamente diferente. Y tiene razón, la historia de Esther es solo un ejemplo, pero el principio es universal. El principio funciona en cualquier economía, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier momento, porque no estamos hablando de una técnica, estamos hablando de una ley espiritual. Déjame darte otro ejemplo. Un hombre llamado David, 42 años, dueño de un taller mecánico pequeño en una zona humilde de la ciudad. David trabajaba 14 horas al día, 7 días a la semana. Sus manos estaban permanentemente manchadas de grasa, su espalda dolía, sus rodillas crujían cada vez que se agachaba a revisar un auto. Y después de pagar a sus 2 empleados, después de cubrir el alquiler del local, después de comprar repuestos y herramientas, le quedaban apenas $200 al mes para él y su familia. $200 por trabajar 98 horas semanales. El negocio no crecía. Los clientes eran siempre los mismos. Y David vivía con la creencia profunda de que así es la vida del trabajador honesto, que el que trabaja con las manos nunca será rico, que los mecánicos no prosperan, solo sobreviven. David vino a mí no por voluntad propia, sino porque su esposa, desesperada por verlo destruirse, prácticamente lo arrastró. Y cuando me contó su historia, cuando escuché las palabras que usaba para describir su vida, supe exactamente cuál era el problema. No era la competencia, no era la economía, no era la falta de clientes, era su lenguaje interno. Era su sistema de creencias económicas heredado de un padre que también fue mecánico, que también trabajó hasta morir, que también creyó que la prosperidad era para otros. Le enseñé las mismas 3 palabras, Ani Rotze Shefa. Pero además, le enseñé algo más que necesito que entiendas ahora mismo porque es crucial. Le enseñé sobre Jebul, límites. En hebreo, Jebul significa límite, frontera, el espacio sagrado que defines y proteges. Y uno de los problemas más devastadores que veo en personas que no pueden prosperar es la ausencia absoluta de límites económicos. No límites de gasto, que también son importantes, sino límites sobre su tiempo, su energía, su disponibilidad, su dignidad. David no tenía límites. Trabajaba 7 días a la semana porque creía que así tenía que ser. Aceptaba trabajos que apenas cubrían costos porque tenía miedo de perder al cliente. Permitía que la gente le pidiera descuentos,
le pagara tarde, le exigiera trabajos extras sin cobrar, porque había aprendido que un buen hombre no pone condiciones. Y eso lo estaba matando, física y económicamente. Le dije a David algo que revolucionó su forma de pensar. David, Dios creó el universo en 6 días y descansó el séptimo. ¿Crees que tú, un ser humano limitado, puedes trabajar más que Dios? ¿Crees que al trabajar 7 días estás siendo más responsable que el Creador mismo? No. Lo que estás haciendo es violar la ley del Shabbat, que no es solo un mandamiento religioso para judíos observantes. Es un principio espiritual universal que dice, el descanso es sagrado, el límite es necesario, la pausa es productiva, porque cuando no descansas, cuando no estableces límites, cuando no dices que no, estás declarando con tus acciones que todo depende de ti, que no confías en que la abundancia pueda llegar de otras formas, que si tú no estás trabajando cada segundo, el universo dejará de proveerte, y esa desconfianza cierra el flujo de Shefa. David me miró como si acabara de decirle algo blasfemo. Pero, rabino, si cierro los domingos, pierdo dinero. La gente trabaja toda la semana y solo puede traer sus autos el fin de semana. Y yo le respondí, David, cierra los domingos durante 2 meses, solo 2 meses, como experimento. Observa qué sucede. Te garantizo que no vas a perder dinero. Al contrario, vas a empezar a recibirlo de formas que ahora ni siquiera puedes imaginar. Con mucho miedo, con todas las dudas del mundo, David cerró su taller los domingos. Y además empezó a decir las 3 palabras, Ani Rotze Shefa. Y además comenzó a establecer otros límites, límites de precios, no más descuentos para amigos que nunca pagaban, límites de plazos. Si el trabajo cuesta X, se paga al recoger el auto, no la próxima semana. Límites de dignidad. No más trabajos extras sin cobro, no más clientes que le gritaban o le faltaban el respeto. Y aquí está lo asombroso. En el primer mes, después de cerrar, los domingos, su ingreso bajó exactamente 0. No perdió nada. Los clientes que venían los domingos simplemente empezaron a venir los sábados o entre semana. Y David, por primera vez en 20 años, tuvo un día completo de descanso cada semana. Pudo estar con su familia. Pudo dormir sin el despertador. Pudo pensar, planear, respirar. Y en ese espacio de pausa, de descanso, de límite sagrado, algo en su interior se abrió. Empezó a tener ideas. Empezó a ver oportunidades que antes no veía. Empezó a darse cuenta de que podía ofrecer servicios adicionales, que podía especializarse en ciertos tipos de reparación, que podía entrenar mejor a sus empleados para ser más eficientes. Y 6 meses después, su ingreso mensual había pasado de $200 de ganancia a 1,200, 6 veces más, trabajando menos horas, con más paz, con más dignidad, porque estableció límites, porque cambió su lenguaje, porque abrió su canal espiritual de abundancia. ¿Te das cuenta del patrón aquí? Esther y David no hicieron nada mágico, no ganaron la lotería, no heredaron una fortuna, no descubrieron un esquema para hacerse ricos rápido. Simplemente cambiaron 3 cosas fundamentales: su lenguaje interno, su sistema de creencias sobre el dinero y su relación con los límites y el descanso. Y esos 3 cambios, que son completamente espirituales en su origen, produjeron resultados absolutamente tangibles en su economía física. Y ahora quiero que pienses en tu propia vida. Quiero que te hagas estas preguntas con honestidad brutal. ¿Qué palabras repites todos los días sobre el dinero? ¿Qué creencias heredaste de tus padres sobre la riqueza, el trabajo, la abundancia? ¿Tienes límites económicos claros?
¿O vives en un estado de disponibilidad total que te agota y te empobrece? No respondas rápido. Detente. Reflexiona. Porque estas preguntas, si las respondes con sinceridad, te van a revelar exactamente por qué estás donde estás económicamente. Y si este mensaje está impactando tu forma de ver las cosas, si sientes que algo dentro de ti está despertando, entonces necesito que hagas algo ahora mismo. Comparte este video. Sí, compártelo. No por mí, no porque necesite más vistas o más suscriptores. Compártelo porque en tu vida hay alguien, tal vez un familiar, tal vez un amigo, tal vez un compañero de trabajo, que está sufriendo económicamente, que está atrapado en el mismo ciclo de escasez, que necesita escuchar estas verdades tanto como tú. Y cuando compartes un mensaje de liberación económica, cuando te conviertes en un canal de esta sabiduría ancestral, estás declarando al universo que tú mismo estás listo para recibir más, para ser más, para fluir más. Así que hazlo. Comparte este video ahora y después regresa, porque todavía queda mucho por revelarte. Ahora bien, llegados a este punto, algunos de ustedes se estarán preguntando, Rabino, esto de las 3 palabras en hebreo está bien, pero ¿qué hay de las deudas? ¿Qué hay de los gastos que no puedo controlar? ¿Qué hay de las emergencias que aparecen cada mes y destruyen cualquier plan que intento hacer? Y estas son preguntas legítimas, porque sí, cambiar tu lenguaje interno es fundamental. Sí, abrir tu canal espiritual de abundancia es esencial. Pero también necesitas herramientas prácticas, necesitas estrategias concretas, necesitas saber qué hacer mañana cuando te levantes y sigas teniendo las mismas deudas, el mismo salario, los mismos problemas aparentes. Y aquí es donde entra otro concepto hebreo absolutamente crucial: tzedaká. La mayoría de la gente traduce tzedaká como caridad. Y esa traducción es completamente incorrecta. Tzedaká viene de la raíz hebrea tzedek, que significa justicia, rectitud, balance cósmico. Tzedaká no es dar desde la lástima o la culpa. Tzedaká es participar activamente en el flujo universal de la abundancia. Es reconocer que todo lo que tienes no es tuyo, sino que fluye a través de ti, y que tu trabajo es mantener ese flujo en movimiento, no atascarlo con la retención egoísta. Y aquí está el secreto que cambiará tu economía para siempre. Si quieres recibir más, primero tienes que dar más. No todo, no hasta quedar en cero, sino desde la intención consciente de participar en el flujo. Los sabios del Talmud enseñan que quien da 1/10 de sus ingresos para tzedaká, para apoyar a quienes tienen menos, para contribuir a causas justas, está activando la ley de retorno multiplicado. No es magia, es reciprocidad cósmica. Es sembrar en el campo espiritual sabiendo que la cosecha vendrá. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se bloquea. Rabino, yo no tengo nada para dar. Apenas me alcanza para mí. ¿Cómo voy a dar el 10% si con el 100% no me alcanza? Y mi respuesta es siempre la misma. Precisamente porque no te alcanza es que necesitas empezar a dar. Porque la escasez no se resuelve reteniendo más. La escasez se resuelve abriendo el flujo. Y la única manera de abrir el flujo de entrada es abriendo primero el flujo de salida. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Conocí a una mujer llamada Miriam, 38 años, madre soltera de 2 niños. Trabajaba como cajera en un supermercado. Su salario mensual era de $900. Y después de pagar la renta, los alimentos, los uniformes escolares, el transporte, le quedaban exactamente $0. Cero. Ni siquiera podía ahorrar. Vivía al día, con ansiedad constante,
con terror de que uno de sus hijos se enfermara porque no tenía cómo pagar un médico. Cuando Miriam vino a mí, llorando, desesperada, le hablé de tzedaká, y su reacción fue exactamente la que te imaginas. Rabino, usted está loco. Yo no tengo nada para dar. No puedo permitirme ese lujo. Pero yo insistí. Miriam, no es un lujo. Es la llave. Dame $90 al mes, el 10% de tu salario. Dámelos para que yo los distribuya a quienes tienen aún menos que tú, a familias en extrema pobreza, a niños que no tienen qué comer. Hazlo durante 3 meses, solo 3, y observa qué sucede. Miriam pensó que yo había perdido la razón, pero había algo en su desesperación, una chispa de fe casi extinta que la hizo aceptar. Aceptó porque literalmente no tenía nada más que perder, y comenzó a darme $90 cada mes. Y sí, el primer mes fue un infierno, porque esos $90 eran $90 que ella sentía que necesitaba. Tuvo que recortar más, tuvo que sacrificar más, tuvo que confiar en que de alguna manera, de algún lugar, llegaría lo necesario. Y llegó, no de manera obvia, no con un cheque que cayó del cielo, pero llegó. Una vecina le regaló ropa que sus hijos ya no usaban, ahorrándole $50 en ese mes. Su hermano le trajo alimentos de una despensa comunitaria donde trabajaba, ahorrándole otros 40. Un compañero de trabajo le ofreció llevarla y traerla durante 2 semanas, porque su ruta coincidía, ahorrándole $30 en transporte. Pequeñas cosas, pero que sumadas cubrían exactamente lo que ella había dado. Y en el segundo mes, algo más grande sucedió. El gerente del supermercado, que nunca le había prestado mucha atención, notó que Miriam había estado llegando temprano, que su caja siempre cuadraba perfectamente, que los clientes la mencionaban en las encuestas de satisfacción, y le ofreció turnos extras, no muchos, 2 turnos más a la semana, que representaban $200 adicionales al mes. 200, más del doble de lo que estaba dando en tzedaká. Y en el tercer mes, uno de los hijos de Miriam, que era muy bueno en matemáticas, recibió una beca completa para un programa extraescolar que ella nunca hubiera podido pagar. Una beca que valía $300 al mes, $300 que no tenía que gastar. Cuando Miriam volvió a verme después de esos 3 meses, tenía una luz en los ojos que no tenía antes. «Rabino», me dijo, «no sé cómo explicarlo. Sigo teniendo poco, pero ahora tengo suficiente. Y por primera vez en años no tengo miedo. Siento que algo me cuida. Siento que cuando doy, recibo. No siempre de la misma forma, pero siempre recibo. Eso es tzedaká. Eso es participar en el flujo. Eso es confiar en que el universo es abundante y que cuando tú actúas desde la abundancia, aunque no la veas todavía en tu cuenta bancaria, el universo responde con abundancia. Es una ley. Funciona. Siempre. Sin excepción. Pero solo si la activas. Y solo la activas cuando das. Incluso cuando sientes que no puedes. Ahora bien, déjame aclarar algo, porque sé que hay confusión sobre esto. Darte tzedaká no significa hacerte responsable de todo el mundo. No significa prestarle dinero a cualquiera que te lo pida. No significa permitir que tus familiares abusen de tu generosidad. No significa sacrificarte hasta el punto de la autodestrucción. Porque existe una diferencia enorme entre tzedaká, que es dar con sabiduría y justicia, y lo que yo llamo falsa bondad, que es dar desde la culpa, el miedo, la obligación, la incapacidad de decir que no. Y esto me lleva a otro concepto fundamental que necesitas entender. Chesed, bondad amorosa. Chesed
es una de las cualidades divinas más elevadas. Pero incluso Chesed, incluso la bondad, necesita límites. En la Cábala, el árbol de la vida tiene 10 esferas, 10 emanaciones divinas. Chesed, la bondad, está en el lado derecho, pero justo enfrente, en el lado izquierdo, está Geburá, que significa rigor, fuerza, límite. Y la enseñanza es clara. Chesed, sin Geburá, se convierte en indulgencia destructiva. Bondad sin límite no es virtud. Es debilidad que arruina vidas. ¿Cuántas personas conozco que están quebradas económicamente porque no saben decir que no? Porque cada vez que un familiar les pide dinero prestado, se sienten obligadas a darlo, aunque ese familiar nunca pague, aunque ellas mismas no tengan. Porque cada vez que un amigo les pide un favor que les cuesta tiempo o dinero, sienten que negarse sería egoísmo, porque llevan años cuidando de padres, de hermanos, de hijos adultos que deberían valerse por sí mismos y se han convertido en pozos financieros sin fondo donde todos beben, pero nadie devuelve. Si eso eres tú, si te identificas con esto, entonces escucha lo que voy a decirte. No eres malo por establecer límites, no eres egoísta por decir que no, no estás traicionando a tu familia por proteger tu economía. Al contrario, estás ejerciendo chesed contigo mismo, que es el primer tipo de bondad que debes practicar. Porque si tú te destruyes financieramente por ayudar a otros, eventualmente no podrás ayudar a nadie, ni siquiera a ti. Déjame contarte la historia de Roberto. 51 años. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana, buen salario, $2,200 al mes. Pero después de todos sus gastos fijos, le quedaban apenas $300. ¿Por qué? Porque le pasaba $500 mensuales a su hermano, que llevaba 5 años buscando trabajo. Porque le pasaba $200 a su madre, que tenía pensión, pero la gastaba en cosas innecesarias. Y después le decía que no tenía para los medicamentos, porque le pasaba $150 a su hijo de 28 años, que estudiaba una carrera tras otra sin terminar ninguna y que vivía con su novia, ambos sin trabajar, porque todavía no encuentran su pasión. Roberto vino a mí porque estaba al borde del colapso nervioso. No dormía. Había desarrollado una úlcera por el estrés. Se sentía atrapado en una prisión que él mismo había construido. Y cuando le pregunté por qué seguía dándoles dinero a personas que claramente estaban abusando de su bondad, me dijo algo que he escuchado 1000 veces. «Es que son mi familia, rabino. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlos morir de hambre?» Y yo le respondí con una pregunta. «Roberto, ¿alguno de ellos se va a morir de hambre si tú dejas de pasarles dinero? Tu hermano de 48 años, con cuerpo y mente sanos, ¿va a morir si tiene que trabajar en lo que sea para sobrevivir? Tu madre, que tiene pensión, ¿va a morir si tiene que priorizar medicamentos sobre compras de ropa? Tu hijo adulto y su novia van a morir si tienen que dejar de estudiar carreras eternas y ponerse a trabajar como todo el mundo». Roberto se quedó en silencio. Y en ese silencio pude ver cómo una verdad incómoda empezaba a abrirse paso en su conciencia. No, ninguno de ellos iba a morir. Ninguno de ellos estaba en una situación de verdadera necesidad extrema. Lo que estaba pasando era que él, con su bondad, les estaba permitiendo vivir sin responsabilidad, sin consecuencias, sin madurez. Y ellos, cómodos en esa situación, seguirían exprimiéndolo hasta secarlo por completo. Le dije a Roberto algo que nunca olvidará. La verdadera bondad, la verdadera chesed, no es darle a alguien lo que te pide, es darle lo que necesita. Y lo que tu hermano necesita es la dignidad del trabajo. Lo que tu madre necesita
es aprender a manejar su dinero. Lo que tu hijo necesita es enfrentar la realidad de que es un adulto y que los adultos se sostienen a sí mismos. Y lo único que tú necesitas es decir que no, con amor, con firmeza, pero que no. Roberto lloró. Lloró porque en el fondo sabía que era verdad. Lloró porque durante años había cargado con una culpa que no le correspondía. Lloró porque, finalmente, alguien le dio permiso para ponerse primero, para proteger su economía, para establecer límites que no lo convertían en un mal hombre, sino en un hombre sabio. Y Roberto lo hizo. Les dijo a todos que durante los próximos 3 meses seguiría ayudándolos, pero con cantidades cada vez menores, y que después de esos 3 meses se acababa, que cada uno tendría que encontrar la manera de sostenerse. Y como era de esperarse, hubo drama. Su hermano le gritó. Su madre lloró. Su hijo dejó de hablarle. Lo acusaron de egoísta, de insensible, de haber cambiado. Y Roberto, con todo el dolor del mundo, se mantuvo firme. ¿Y sabes qué pasó? 3 meses después, su hermano tenía trabajo. Nada glamoroso. Repartidor de comida a domicilio, pero ganaba su propio dinero. Su madre aprendió a ir a una farmacia comunitaria donde conseguía sus medicamentos más baratos y dejó de comprar cosas innecesarias. Y su hijo, después de 1 mes de no recibir dinero, finalmente consiguió un trabajo de medio tiempo y su novia también. Ninguno murió. Ninguno se quedó en la calle. Simplemente maduraron, asumieron su responsabilidad, como debieron haberlo hecho años atrás. Y Roberto, por primera vez en una década, pudo ahorrar, pudo respirar, pudo dormir. Su úlcera comenzó a sanar. Su estrés disminuyó. Y su economía, liberada de esos pesos muertos, comenzó a florecer. $1,000 al mes que antes se iban en sostener a otros adultos. Irresponsables, ahora estaban disponibles para él, para su retiro, para sus sueños, para su vida. Esta es la lección. Establecer límites económicos no es crueldad, es chesed verdadero, es bondad madura, es amor que libera en lugar de amor que atrapa. Y si tú estás en una situación similar, si estás sosteniendo económicamente a personas que deberían sostenerse a sí mismas, entonces necesitas escuchar esto. Di que no. Hazlo con amor, pero hazlo. Porque cada dólar que das desde la obligación en lugar de desde la libertad es un dólar que bloquea tu propio flujo de abundancia. Y el universo no puede llenarte si tú estás constantemente vaciándote en pozos sin fondo. Ahora bien, hablemos de otra cosa. Hablemos de Parnasa. En hebreo, Parnasa significa sustento, la provisión básica que necesitas para vivir. Y uno de los grandes errores que cometen las personas que luchan económicamente es que confunden Parnasa con riqueza. Parnasa es lo suficiente, es tener qué comer, dónde dormir, cómo vestirte, cómo cubrir tus necesidades básicas. Y la enseñanza judía es clara. Todo ser humano tiene derecho a Parnasa. Todo ser humano merece sustento digno. Pero la riqueza, la abundancia que va más allá de Parnasa, esa no es un derecho, es una responsabilidad. Es una bendición que viene con la obligación de administrarla sabiamente, de compartirla justamente, de usarla para propósitos elevados. Y aquí está el problema. Muchas personas no tienen ni siquiera Parnasa, no tienen ni lo suficiente. Viven por debajo de la línea de sustento digno. Y cuando estás en esa situación, cuando no tienes lo básico cubierto, tu mente entra en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia no puedes pensar con claridad. No puedes planear a largo plazo. No puedes tomar decisiones sabias. Solo reaccionas. Solo te aferras a cualquier cosa que parezca salvarte en el momento, aunque sea un préstamo con intereses abusivos,
aunque sea un trabajo que te explota, aunque sea una decisión que a largo plazo te hundirá más. Entonces, si estás en ese lugar, si no tienes ni lo básico cubierto, tu primera prioridad no es la abundancia. Tu primera prioridad es la estabilización. Es llegar a Parnasa. Es construir una base mínima de seguridad económica desde la cual después puedas aspirar a más. Y para eso necesitas estrategias muy concretas. Primero, mapea tu economía con total honestidad. Siéntate con un papel y un lápiz, o con una hoja de cálculo si prefieres, y escribe exactamente cuánto ganas y cuánto gastas. Todo, cada gasto, por pequeño que sea, porque la mayoría de las personas que dicen no sé a dónde se va mi dinero es porque literalmente no lo saben. Están en piloto automático. Compran un café aquí, un snack allá, pagan una suscripción que olvidaron que tenían, aceptan salidas que no pueden costear y al final del mes no queda nada y no entienden por qué. El primer paso para tomar control de tu economía es verla toda, sin mentiras, sin excusas. Segundo, elimina gastos vampiro. ¿Qué es un gasto vampiro? Es un gasto que succiona tu dinero sin darte valor real. Suscripciones que no usas. Compras por impulso que te hacen sentir bien 5 minutos y después se convierten en culpa. Salidas por compromiso social que no disfrutas, pero aceptas, porque no sabes decir que no. Préstamos informales que haces a personas que nunca te pagan. Cada uno de estos gastos parece pequeño, pero sumados al mes, al año, representan cientos o miles de dólares que podrían estar salvándote. Tercero, aumenta tu parnasa de cualquier forma posible, y aquí la gente se ofende. Rabino, ¿me está diciendo que trabaje más? Ya trabajo todo el día. No, no te estoy diciendo que trabajes más en el mismo lugar haciendo lo mismo. Te estoy diciendo que pienses creativamente. ¿Tienes alguna habilidad que puedas monetizar? ¿Puedes dar clases particulares de algo que sabes? ¿Puedes vender algo que haces bien? ¿Puedes ofrecer un servicio simple que otras personas necesitan? No estoy hablando de convertirte en empresario. Estoy hablando de encontrar formas de añadir, aunque sea 100, $200 extra al mes, mientras estabilizas tu situación. Porque esos $100, si los usas sabiamente, pueden ser la diferencia entre sobrevivir y empezar a prosperar. Cuarto, protege tu parnasa como si fuera sagrado, porque lo es. Si tienes un trabajo, aunque no te guste, aunque sientas que mereces más, mientras ese trabajo te da tu sustento, respétalo. Llega a tiempo. Haz tu labor con excelencia. No por tu jefe, no por la empresa, por ti. Porque la forma en que haces las cosas pequeñas es la forma en que haces las cosas grandes. Y si desprecias tu trabajo actual, si lo haces con mediocridad, le estás diciendo al universo que no valoras la provisión que ya tienes. Y el universo no te dará más hasta que aprecies lo que ya te dio. Y quinto, ahorra, aunque sea un mínimo, aunque sean $5 a la semana, aunque sean $20 al mes. Abre una cuenta, aunque sea una alcancía física, y deposita algo. Porque el ahorro no es solo dinero acumulado. El ahorro es un mensaje psicológico que te envías a ti mismo de que no estás en modo supervivencia, de que tienes capacidad de postergar la gratificación, de que confías en que habrá futuro. Y ese mensaje, aunque el monto sea pequeño, cambia algo fundamental en tu mentalidad. Estas 5 cosas, mapeo, eliminación de vampiros, aumento creativo, protección del trabajo, ahorro mínimo, son las bases. Sin ellas, todos los decretos espirituales del mundo no funcionarán, porque el espíritu y la materia deben trabajar juntos. No puedes solo rezar y esperar que caiga dinero del cielo mientras gastas sin control, pero tampoco
puedes solo trabajar y presupuestar esperando que con esfuerzo material solo sea suficiente. Necesitas ambos, espíritu y acción, decreto y disciplina, fe y responsabilidad. Y ahora, habiendo dicho todo esto, quiero llevarte más profundo. Quiero hablarte de algo que pocos entienden, pero que es absolutamente esencial: la relación entre tu autoestima y tu economía, porque todo lo externo es reflejo de lo interno. Tu cuenta bancaria no es más que un espejo de cuánto te valoras a ti mismo. Piensa en esto. Si crees que no mereces dinero, si en el fondo de tu ser sientes que no eres suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente capaz, entonces, cada vez que el dinero llega a tu vida, inconscientemente encontrarás la manera de deshacerte de él, porque el dinero no puede permanecer donde no hay un contenedor de autoestima que lo sostenga. Es como verter agua en un balde con agujeros. No importa cuánta agua eches, se va a salir. Y lo mismo pasa con el dinero si tu autoestima está perforada. ¿Y de dónde vienen esos agujeros? De tu historia, de las palabras que te dijeron cuando eras niño. No eres bueno para nada. Todo lo haces mal. Nunca vas a llegar a nada. Eres tonto. Eres inútil. Esas palabras, pronunciadas por padres, por maestros, por figuras de autoridad, se grabaron en tu mente como verdades absolutas. Y hoy, aunque nadie te las diga, tú te las sigues diciendo. Y cada vez que te las dices, estás reforzando el agujero, estás validando la creencia de que no mereces abundancia. Y además de las palabras, están las experiencias. Si creciste en pobreza, si viste a tus padres sufrir económicamente, si aprendiste que el dinero siempre falta, siempre duele, siempre es fuente de conflicto, entonces inconscientemente asocias dinero con dolor. Y tu mente, en un intento de protegerte del dolor, se asegura de que nunca tengas suficiente dinero como para tener que lidiar con él. Suena absurdo, pero es así. Tu inconsciente prefiere mantenerte en escasez familiar y conocida que arriesgarse a la abundancia desconocida y potencialmente dolorosa. Entonces, ¿cómo se sana esto? ¿Cómo se repara la autoestima financiera? Primero, reconociendo que existe el problema. Segundo, rastreando sus orígenes. ¿Qué te dijeron? ¿Qué experimentaste? ¿Qué creencias absorbiste? Y tercero, reprogramando activamente esas creencias con afirmaciones, con decretos, con acciones que demuestren tu nuevo valor. Conocí a una mujer llamada Sara, 36 años, muy inteligente, muy capaz, pero ganaba salario mínimo en un trabajo que claramente estaba por debajo de su nivel. Cuando le pregunté por qué no buscaba algo mejor, me dijo: porque no creo que alguien me fuera a contratar para algo mejor. Y cuando le pregunté por qué creía eso, después de mucho hablar, llegamos a la raíz. Su padre, cuando ella tenía 12 años, en un momento de frustración, le había dicho: eres mediocre, siempre vas a ser mediocre. Y esa frase, esa maldición pronunciada por quien ella más amaba, se convirtió en su identidad. Ella era mediocre. Entonces merecía salario mediocre. Entonces no tenía derecho a aspirar a más. Le hice hacer un ejercicio. Le pedí que escribiera esa frase que su padre le había dicho, y después le pedí que la tachara, físicamente, con un marcador grueso, y que encima de esas palabras tachadas escribiera la verdad: soy extraordinaria, soy capaz, soy valiosa, merezco abundancia. Y que lo hiciera todos los días durante 30 días. Un ritual, un acto de sanación, un decreto de reprogramación. Al principio, Sara lo hizo con escepticismo, pero lo hizo. Y al final de los 30 días,
Algo había cambiado, no en sus circunstancias externas, sino en su postura interna. Se veía diferente, hablaba diferente, y cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo, me siento más grande, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Y 2 semanas después, aplicó a un trabajo mejor, y la contrataron, con un salario del doble de lo que ganaba, no porque sus habilidades hubieran cambiado, sino porque su percepción de su propio valor había cambiado. Y eso se proyectó en la entrevista, en su forma de presentarse, en su capacidad de negociar. Tu autoestima económica es real, es tangible y se puede sanar, pero nadie lo hará por ti. Tú tienes que tomar la decisión consciente de dejar de repetir las mentiras que te dijeron, de dejar de identificarte con la escasez de tu pasado, de empezar a verte como la persona abundante que ya eres en el plano espiritual y que ahora necesitas manifestar en el plano físico. Y esto me lleva a otro concepto hebreo profundamente importante: tikkun, rectificación, corrección, sanación. Tikkun es el trabajo espiritual que cada alma vino a hacer en esta vida. Y para muchos de nosotros, parte de nuestro tikkun personal está relacionado con el dinero. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque el dinero es el área donde más resistencia tenemos, donde más heridas cargamos, donde más crecimiento es posible. Si naciste en una familia pobre, tal vez tu tikkun sea romper esa maldición generacional y crear prosperidad para que tus hijos no hereden escasez. Si naciste en una familia donde el dinero era adorado y el amor olvidado, tal vez tu tikkun sea aprender a valorar las relaciones por encima de las posesiones. Si creciste con un padre avaro o una madre que todo lo daba sin límites, tal vez tu tikkun sea encontrar el balance entre generosidad y protección de recursos. Cada historia es diferente, pero todos tenemos un tikkun económico que completar. Y la señal de que estás en medio de tu tikkun es que te duele, es que te incomoda, es que las mismas lecciones aparecen una y otra vez. Siempre te falta dinero, siempre alguien te pide prestado, siempre pierdes oportunidades, siempre sientes que no mereces. Esas repeticiones no son castigo, son oportunidades. Son invitaciones del universo para que finalmente aprendas la lección, sanes la herida, completes el tikkun. Y cuando completas tu tikkun económico, cuando finalmente aprendes lo que viniste a aprender, algo mágico sucede. El tema del dinero deja de ser un drama, no porque te vuelvas millonario necesariamente, sino porque haces las paces con el dinero. Dejas de temerle, dejas de odiarlo, dejas de idolatrarlo y empiezas a verlo como lo que es: un instrumento, una energía, un flujo que entra y sale con naturalidad cuando tú estás en balance interior. Quiero contarte una última historia antes de darte las herramientas finales que necesitas para transformar tu economía. Esta historia es sobre un hombre llamado Moisés. Sí, como el Moisés bíblico. Aunque este Moisés era un contador de 55 años, que vivía en una ciudad cualquiera y que toda su vida había sido extremadamente cuidadoso con el dinero. Demasiado cuidadoso. Moisés ganaba bien, $3,000 al mes, pero vivía como si ganara 300, no por necesidad, sino por miedo, miedo a perderlo, miedo a que llegara una crisis, miedo a quedarse sin nada. Su casa era vieja y necesitaba reparaciones que él no hacía porque ¿para qué gastar? Su ropa estaba gastada, pero la seguía usando porque todavía sirve. Nunca salía a comer, nunca se tomaba vacaciones, nunca se daba un gusto. Y cuando sus hijos le pedían ayuda, les daba lo mínimo posible, siempre con la advertencia de que el dinero no crece en los árboles.
Moisés vino a mí no porque él quisiera, sino porque su esposa, harta de vivir en esa prisión autoimpuesta, lo obligó. Y cuando hablé con él, cuando escuché su historia, me di cuenta de que el problema de Moisés no era la escasez, era la avaricia espiritual. Moisés tenía dinero, tenía ahorros, tenía seguridad, pero vivía en un estado de escasez permanente porque su relación con el dinero estaba rota desde otro extremo. No era que no tuviera, era que no podía disfrutar, no podía dar, no podía fluir. Había convertido el dinero en su Dios, y por protegerlo como un ídolo, había sacrificado su vida, su alegría, sus relaciones. Le dije a Moisés algo que lo sacudió. Moisés, estás violando la ley de Shefa, porque Shefa no es solo recibir. Shefa es fluir. Shefa es entrada y salida en equilibrio, y tú solo tienes entrada. Estás atascando el flujo. Estás convirtiéndote en un mar muerto, donde el agua entra pero no sale, y por eso nada vive, nada crece, todo se estanca. Si no aprendes a dar, a gastar con sabiduría, a disfrutar de lo que has ganado con tu trabajo, entonces todo tu dinero es inútil. Porque el dinero no sirve para acumularse, sirve para fluir, para cumplir propósitos, para bendecir vidas, incluyendo la tuya. Moisés se ofendió. Rabino, yo no soy avaro, soy cuidadoso, soy responsable. Y yo le respondí, Moisés, hay una diferencia entre ser cuidadoso y ser controlador, entre ser responsable y ser temeroso. Tú no estás cuidando tu dinero, estás escondiéndolo, y al esconderlo, le estás quitando su poder. Porque el dinero, como la sangre en el cuerpo, necesita circular para dar vida. Si la sangre se estanca, el cuerpo muere. Y tu vida económica, aunque tengas dinero, está muerta. Le propuse un reto. Durante 3 meses, Moisés tenía que gastar $1,000 al mes en cosas que no fueran necesidades básicas. $1,000 en reparar su casa, en comprar ropa nueva, en invitar a su esposa a cenar, en darles regalos a sus hijos, en disfrutar de su vida, y cada vez que gastara, tenía que decir en voz alta, este dinero fluye a través de mí para bendecir mi vida y las vidas de quienes amo, y al fluir se multiplica. Un decreto, un acto de fe, una reprogramación de su mentalidad de escasez disfrazada de prudencia. Moisés lo hizo, con resistencia, con miedo, pero lo hizo, y al final de los 3 meses, su vida había cambiado completamente, no porque hubiera más dinero, sino porque había más vida. Su casa se veía mejor, él se veía mejor, su esposa estaba feliz, sus hijos se habían acercado más, y para su sorpresa total, su negocio de contaduría, que había estado estancado en los mismos clientes durante años, de repente recibió 3 nuevos clientes grandes que multiplicaron sus ingresos en un 40%. No fue coincidencia, fue ley espiritual. Cuando él desbloqueó el flujo de salida, el universo pudo aumentar el flujo de entrada, porque ambos están conectados. La lección aquí es para todos. Ya sea que tu problema sea la escasez como Esther, o la falta de límites como Roberto, o la avaricia como Moisés, el principio es el mismo. Necesitas equilibrio. Necesitas Shefa. Necesitas que tu economía fluya con salud, con propósito, con justicia. Y eso requiere trabajo interno. Requiere sanar heridas. Requiere reprogramar creencias. Requiere aprender conceptos espirituales como Sedaká, Yebul, Chesed, Tikkun, Parnasa, y requiere aplicarlos con acciones concretas en tu vida diaria. Ahora, llegamos al punto final, llegamos al momento donde te doy las herramientas últimas que necesitas para comenzar tu transformación económica hoy mismo. Porque todo lo que te he contado hasta ahora es preparación, es fundamento. Pero ahora necesitas el plan de acción. Primero,
Adopta las 3 palabras como tu mantra diario. Ani Rotze Shefa. Repítelas al despertar 3 veces. Repítelas antes de dormir 3 veces. Y si quieres, repítelas cada vez que te sientas ansioso por dinero, cada vez que vengan pensamientos de escasez, cada vez que el miedo financiero te ataque. Di las palabras. Siente su verdad. Abre el canal. Segundo, comienza a practicar Tzedaká hoy mismo. Si tienes ingresos, por pequeños que sean, separa el 10% para dar. No todo de golpe, pero comprométete a dar ese 10% mensual a causas justas, a personas en verdadera necesidad, a organizaciones que ayudan a quienes tienen menos. Si no tienes dinero en absoluto, entonces da de otra forma. Tiempo, habilidades, presencia. Porque Tzedaká no es solo dinero, es participar en el flujo de dar y recibir. Tercero, establece límites económicos claros. Escribe en una lista quiénes son las personas con quienes tienes dinámicas económicas dañinas. ¿Quién te pide dinero regularmente? ¿Quién te debe y no te paga? ¿Quién te hace sentir culpable por no ayudarlo? Y decide, ahora, cuál será tu límite. Y comunícalo. Con amor, con claridad, pero con firmeza. No esperes que les guste. Espera que lo respeten eventualmente. Cuarto, crea un mini Shabbat económico. Un día a la semana, preferiblemente el mismo día cada semana, no gastes absolutamente nada. Nada. Ni un café, ni una golosina. Nada. Ese día es sagrado. Ese día practicas el descanso económico, la abstención consciente, el recordatorio de que tu valor no depende de tu capacidad de gastar. Y en ese día, dedica tiempo a reflexionar sobre tu relación con el dinero, a agradecer lo que tienes, a planear cómo mejorarás tu economía. Quinto, mapea tu economía completamente. Esta semana, antes de que termine esta semana, siéntate y escribe cada ingreso y cada gasto. Y después analiza. ¿Dónde estás perdiendo dinero en cosas que no te dan valor? ¿Dónde puedes recortar sin sacrificar tu calidad de vida? ¿Dónde estás gastando por costumbre, por obligación social, por no saber decir que no? Identifica esos puntos y corrígelos. Sexto, aumenta tu valor económico. Pregúntate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo ofrecer que aumente mis ingresos? No se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar más inteligentemente, de ofrecer más valor, de cobrar lo que realmente vales. Si estás subvalorado en tu trabajo actual, busca otro. Si tienes una habilidad que no estás monetizando, crea una forma de hacerlo. Si estás estancado profesionalmente, invierte en aprender algo nuevo. La inversión en ti mismo siempre, siempre da retorno multiplicado. Séptimo, sana tu autoestima económica. Haz el ejercicio que le pedí a Sara. Identifica las frases dañinas que te dijeron sobre el dinero o sobre tu valor. Escríbelas, táchalas y encima escribe la verdad. Soy capaz, soy valioso, merezco abundancia. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Yo administro el dinero con sabiduría. Hazlo durante 30 días. Es un ritual de sanación. Funciona. Octavo, protege tu economía de vampiros energéticos. Si hay personas en tu vida que solo se acercan cuando necesitan dinero, distánciate. Si hay situaciones que constantemente te drenan económicamente sin darte nada a cambio, sal de ellas. Tu economía es tu responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es protegerla de quienes la atacan. Noveno, agradece lo que tienes ahora, aunque sea poco. Aunque sientas que no es suficiente, agradécelo. Porque la gratitud abre el canal de más. La queja cierra el canal. Es ley espiritual. Cada noche, antes de dormir, después de decir las 3 palabras en hebreo, di también: agradezco el dinero que tengo, agradezco el sustento que recibo,
Agradezco las oportunidades que se abren ante mí. Y siéntelo, aunque tu cuenta esté en rojo. Agradece el techo que tienes, la comida que comiste hoy, el trabajo que aunque no te gusta te da algo. La gratitud transforma la percepción. Y al transformar la percepción, transforma la realidad. Y 10, comprométete con tu ticún económico. Reconoce que tu situación financiera actual no es casualidad. Es el reflejo de tu historia, de tus creencias, de tus patrones, y comprométete, desde hoy, a completar tu ticún, a sanar tu relación con el dinero, a convertirte en una persona que no solo tiene abundancia, sino que la administra con sabiduría, la comparte con generosidad, la disfruta con paz. Estas 10 herramientas no son teóricas, son prácticas, son acciones concretas que puedes comenzar a implementar hoy mismo. No todas de golpe, pero sí una por una, con disciplina, con constancia, con la certeza de que cada pequeño cambio en tu comportamiento económico está creando un gran cambio en tu realidad económica. Y ahora, para cerrar, quiero que hagas algo. Quiero que escribas una declaración, una frase que vas a poner en los comentarios de este video. Una frase que selle tu compromiso con la abundancia. La frase es esta, y necesito que la escribas exactamente así, porque las palabras importan, porque el acto de escribirlas es un decreto público, un compromiso ante testigos, un anclaje de tu intención. Yo, tu nombre, declaro que rompo hoy con todos los patrones de escasez de mi linaje. Abro mi canal espiritual para recibir Shefa abundante. Administraré mi dinero con sabiduría, daré con generosidad, estableceré límites con amor y viviré en prosperidad con propósito. Ani Rotze Shefa. Escribe eso. No lo pienses demasiado. No lo edites. No lo dudes. Escríbelo. Porque al escribirlo, al ponerlo en palabras públicas, estás activando algo poderoso. Estás declarando tu intención no solo ante ti mismo, sino ante el universo. Y el universo responde a las declaraciones claras. Y si sientes que este mensaje ha sido exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, si algo dentro de ti se ha movido, si las lágrimas han brotado, si la esperanza ha renacido, entonces necesito que hagas una última cosa. Comparte este video con alguien que lo necesita. Porque en tu vida hay alguien que está sufriendo económicamente igual que tú sufrías, o igual que Esther sufría, o como David, o como Miriam. Y ese alguien necesita escuchar estas verdades tanto como tú las necesitaste. No lo dudes, no lo postergues, compártelo ahora, porque cuando te conviertes en canal de sabiduría espiritual, cuando compartes las enseñanzas que te han transformado, estás activando la ley de retorno multiplicado. Lo que das, regresa. Lo que compartes, se multiplica. Lo que siembras, cosechas. Shalom. Que la abundancia divina fluya en tu vida como el río que nunca se seca. Que tu economía sea reflejo de tu paz interior. Que tus palabras creen prosperidad. Que tus acciones manifiesten bendición. Que tu linaje sea liberado de las maldiciones de escasez. Y que tú, desde hoy, vivas como la persona abundante que siempre fuiste llamada a ser. Ani Rotze Shefa. Yo deseo abundancia. Y la abundancia ya es mía, ya es tuya, ya es nuestra. Porque fuimos creados para prosperar, no para sufrir, para fluir, no para estancarnos, para ser canales de bendición, no pozos de carencia. Ve en paz y que tu economía refleje desde hoy la verdad espiritual de tu valor infinito. Shalom.